Que el Señor les bendiga, que el Espíritu Santo nos acompañe para poder comprender la palabra de Dios. Hemos llegado a la última parte del Evangelio de San Mateo. A Jesús lo acaban de aprisionar, lo llevan ante Pilato. Pilato le hace la pregunta clave: ¿eres tú el rey de los judíos? Sí, dice. Entonces es condenado a muerte no por Pilato, sino por los judíos. Él dijo: yo no encuentro en él causa para condenarlo. No encuentro. Ahí se los entrego. Entonces, en el juicio civil, Jesús no fue condenado por Pilato. En el juicio religioso, sí. Porque para ellos, si Jesús decía que era el rey de los judíos, que era Dios, entonces era una blasfemia y automáticamente quedaba condenado. Entonces, los judíos lo condenan desde un punto de vista religioso. Lo condenan a muerte. Y en eso estamos entonces, aquí en el capítulo 27, del versículo 32 en adelante. Se nos dice lo siguiente: a Jesús ya lo han condenado, entonces ahora lo llevan al martirio. Al salir de ahí encontraron a un hombre llamado Simón, natural de Cirene, a quien obligaron a cargar con la cruz de Jesús. O sea, a Jesús lo llevan y está tan en mal estado que no logra ir adelante, cae, y el asunto era que llegara ahí al Calvario y que todos vieran la crucifixión, que le sirviera como ejemplo a los criminales. Pero Jesús no logra, entonces tienen que ponerle uno. Dice, obligaron a Simón de Cirene. ¿Cómo iba a querer ayudar a ese que llevaban como un criminal? Simón de Cirene no lo conocía. Lo conoció en ese momento, en ese trayecto hacia el Calvario. Ahí captó quién era Jesús. Porque más tarde en la Biblia se va a hablar de los hijos de Simón de Cirene, Alejandro y Rufo. Se ve que se habían distinguido como cristianos y por eso lo recordaban nada menos que en el Nuevo Testamento. Entonces Simón de Cirene, al ir junto a Jesús, fue captando la misión que él tenía. Él le ayudó a llevar la cruz al Señor. Ahora, una vez que están en el Calvario, Pilato pone un letrero: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y ellos alegan: no, él es nuestro rey. Pero Pilato está enojadísimo. Lo que escrito está, que escrito quede, no cambió nada. Estaba enojadísimo. Lo habían manipulado y lo habían obligado a entregarles a Jesús para que lo matara. Entonces está ese rótulo que vemos: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ahora, cuando lo crucifican, ponen dos criminales a su lado, dos bandidos. Y la gente comienza a insultarlo, sobre todo los dirigentes religiosos. Tú que derribas el templo y en 3 días lo vuelves a levantar, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Es que Jesús había dicho: destruyan este templo, se refería al templo de su cuerpo, y en 3 días lo voy a reconstruir. Vaya, decías que en 3 días reconstrúyelo, bájate de la cruz. Salvó a otros, decían unos, pero a sí mismo no puede salvarse. Es el rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, pues que Dios lo salve. Ahora, si de veras le quiere. ¿No nos has dicho que eres el Hijo de Dios? Y hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Fue un momento muy terrible entonces para Jesús. Lo hicieron llevar su cruz, lo crucificaron. Aquí no dice cómo. Cuando leamos el Evangelio de San Marcos, él no va a decir que a las 9 de la mañana lo pusieron en la cruz
y lo levantaron. Este dato de las 9 de la mañana es importante porque más tarde aquí va a decir que a las 3 de la tarde murió. Quiere decir que va a estar 6 horas en la cruz. Del versículo 45 en adelante dice: desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. O sea, el último grito de Jesús, inclina la cabeza y muere. Y aquí San Mateo nos dice lo que sucede. En aquel momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron, y hasta muchos hombres de Dios que habían muerto volvieron a la vida. Entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente los vio. Cuando el capitán y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que estaba pasando, se llenaron de miedo y dijeron: de veras, este hombre era el Hijo de Dios. Entre las mujeres que había se encontraban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Así es que muy rápidamente San Mateo nos da los datos. Lo llevan al Calvario, no describe cómo lo crucifican, sino sencillamente que lo colocan junto con dos bandidos, dice, dos criminales, era la pena máxima. La cruz fue un invento de los persas. Ellos levantaban a los criminales para que no tocaran la tierra, no la contaminaran. Los romanos tomaron este suplicio y lo hicieron más desagradable todavía. Así es que a Jesús por eso lo pusieron en la cruz. Era la pena máxima de ese tiempo. San Mateo da un dato muy interesante. En el momento que muere Jesús, dice, se rompió el velo del templo. Es que en el templo, en la parte donde estaba el Arca de la Alianza, había dos compartimentos. Entre el primer compartimento y el más íntimo, donde estaba el Arca de la Alianza, había un velo. De ese otro lado del velo solo pasaba un sacerdote una vez al año. Pero ese día se rompió el velo. Y esto es muy simbólico. En el momento que Jesús muere, lleva a cabo la redención. Entonces ya podemos llegar al arca. Ya no necesitamos de esa cortina. Ya esa cortina se partió. Los que vamos de la mano de Jesús podemos llegar al arca de la alianza, a la salvación que Jesús promete. Esto es muy importante. También el mismo capitán, un romano, que estaba dirigiendo esas operaciones del Calvario, al ver todo lo que sucede, porque se vino un terremoto a esa hora, las 3 de la tarde, y las tinieblas. Entonces dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Un romano, el primero que hace una confesión de fe. Ante todo lo que sucede, de veras este era el Hijo de Dios. Es que Jesús siempre decía que él era el Hijo de Dios. Bueno, Jesús ha muerto. La gente, en otro pasaje paralelo, dice, se golpeaban el pecho ante todo lo que vieron. Se sentían culpables. En el versículo 57 dice, cuando ya anochecía, llegó un hombre rico llamado José, natural de Arimatea, que también se había hecho seguidor de Jesús. José fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo dieran. Y José tomó el cuerpo y lo envolvió en una sábana de lino limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había hecho cavar en la roca. Después de tapar la entrada del sepulcro,
con una gran piedra, se fue. Pero María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas frente al sepulcro. Aquí entonces, un hombre llamado José de Arimatea dijo: yo entrego mi sepulcro para que depositen ahí el cuerpo de Jesús. A los criminales no los ponían en sepulcro, los tiraban a un barranco, algo despreciable. Pero este hombre se ve que era muy influyente en el gobierno y se presentó directamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo dio. Y aquí se cumple una profecía. En el capítulo 53 del profeta Isaías decía: lo van a enterrar, lo van a crucificar entre malhechores y lo van a enterrar con los ricos. Esto de Isaías fue escrito unos 750 años antes de que naciera Jesús. Ya estaba profetizado que Jesús iba a ser crucificado y que lo iban a enterrar con los ricos. ¿Y qué quiere decir esto? Aquí se explica. José de Arimatea era rico. Él se convirtió y ya no tuvo miedo de dar la cara, porque él era del Sanedrín, el consejo principal de los judíos. Él pertenecía a ese consejo, pero ahora él ya no tuvo miedo, dio la cara, y él dijo: lo enterramos en mi mausoleo, mausoleo nuevo, que él se había preparado para él mismo, lo dio para Jesús. Se cumplía la profecía del capítulo 53 de Isaías que decía: lo enterraron con los ricos, lo enterraron con malhechores, y a él lo van a enterrar con los ricos. Se cumplía esta profecía. José de Arimatea era rico y ahí estaba. Al día siguiente, es decir, el día de reposo, o sea, el día sábado, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron juntos a ver a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que aquel mentiroso, cuando aún vivía, dijo que después de 3 días iba a resucitar. Por eso mande usted a asegurar el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan de noche sus discípulos y roben el cuerpo, y después digan a la gente que ha resucitado. En tal caso, la última mentira sería peor que la primera. Pilato les dijo: ahí tienen ustedes los soldados de guardia, vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Fueron pues y aseguraron el sepulcro poniendo un sello sobre la piedra que lo tapaba, y dejaron ahí los soldados de guardia. Así es que pusieron guardia en el sepulcro de Jesús. Esto nos favorece a nosotros, nos favorece mucho. O sea, la guardia estaba custodiando. Y muy bien que recordaban los dirigentes religiosos del pueblo judío que Jesús había dicho: me van a matar, pero a los 3 días voy a resucitar. Muy bien lo recordaban. Y esto favorece la resurrección del Señor. Así es que lo depositan en el sepulcro. Ahora, en el capítulo 28 de San Mateo, que es el último del Evangelio de San Mateo, nos van a dar los datos acerca de qué sucedió después de que Jesús fue colocado en un sepulcro. Dice así: pasado el día de reposo. Sábado quiere decir día de reposo. Pasado el día de reposo, cuando ya amanecía el primer día de la semana, para nosotros ahora es domingo, después del sábado viene domingo, para ellos era el primer día de la semana. Con el tiempo se fue llamando domingo, que quiere decir día del Señor. Entonces, pasado el día de reposo, el sábado, cuando amanecía el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto hubo un fuerte temblor de tierra, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve.
Al verlo, los soldados temblaron de miedo, quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado, como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vayan pronto y digan a los discípulos: ha resucitado. Y va a ir a Galilea antes que ustedes, ahí lo verán. Esto es lo que yo tenía que decirle. Las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro con miedo, mucha alegría a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron abrazándole los pies. Y les dijo: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allá me verán. El sepulcro estaba custodiado por los soldados. En la madrugada del primer día vino un temblor y un ángel corre la piedra. Antes los sepulcros no eran como los nuestros, eran grandes y se tapaba con una piedra grande la entrada. Pero esa piedra se corre y un ángel se sienta sobre la piedra. Fíjense ustedes, el ángel sentado. El ángel corrió la piedra no para que saliera Jesús, sino para que los que estaban afuera se dieran cuenta que Jesús ya no estaba ahí, que había resucitado. Así es que los soldados fueron los primeros que se dieron cuenta. Vino el temblor, corrieron la piedra y ellos se asustaron de todo, se desmayaron. Ahora, los soldados inmediatamente van a correr donde sus jefes. Miren lo que pasó. Y ellos les dicen: miren, calladitos, les vamos a dar mucho dinero, pero digan que mientras ustedes estaban durmiendo, llegaron los apóstoles y se lo robaron. Aquí hay una contradicción. Primero, San Agustín, cuando comenta este pasaje, se ríe de los soldados. ¿Cómo es eso que estaban durmiendo y vieron que eran los discípulos los que se lo llevaron? Y después otra cosa, había pena de muerte para los que estuvieran vigilando y se durmieran. Entonces se estaban condenando a ellos mismos. Si dijeron: estábamos durmiendo y no vimos, vieron bien y se asustaron, cayeron desmayados. Ahora, al principio se corrió esa falsa noticia. Los discípulos se vinieron a robar el cadáver de Jesús. ¿Y por qué no lo fueron a encontrar? Nunca lo encontraron. Así es que la resurrección se explica aquí en el Evangelio de San Mateo en esta forma. El ángel le dice a las mujeres 3 cosas cuando las ve. Primero, no tengan miedo. Segundo, entren, vayan a ver. Tercero, vayan a dar la noticia. Y es lo que todo cristiano debe hacer. Debe estar seguro de que Jesús fue matado por nuestra salvación. Debemos estar seguros que resucitó. Y en tercer lugar, por eso vamos a predicar 3 cosas que todo discípulo debe poner en práctica. Las mujeres entonces, una vez que vieron todo, corrieron a dar parte a la jerarquía de la iglesia, a Pedro, a Juan, a todos los demás, a contar todo lo que les había pasado. Los soldados de la guardia llegaron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había pasado. Estos jefes fueron a hablar con los ancianos para ponerse de acuerdo con ellos y dieron mucho dinero a los soldados, a quienes advirtieron: ustedes digan que durante la noche, mientras ustedes dormían, los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Y si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes les evitaremos dificultades. Los soldados recibieron el dinero e hicieron lo que les había dicho. Y esa es la explicación que hasta el día de hoy circula
entre los judíos. Los judíos, miren, fíjense que se lo robaron, no está ahí porque se lo robaron. Y les dieron dinero a los soldados para que no dijeran nada. Así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones, háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí termina el Evangelio de San Mateo, en una forma bellísima. El entierro de Jesús, la tumba, el ángel que poderosamente se sienta sobre la piedra como diciendo: Jesús venció. Y a las mujeres les dicen: no tengan miedo primero, entren para ver, comprueben y vayan a dar la noticia. Lo que todo cristiano debe hacer, debe comprobar que Jesús de veras murió y resucitó. Y por eso, basándose que con la resurrección Jesús probó que era Dios, vayan a dar la noticia. Esa es la actitud de todo cristiano. San Mateo entonces muy bellamente nos describe esto. El capítulo 53 del profeta Isaías, con unos 750 años de anticipación, había descrito varias de estas cosas. Fíjense, Isaías en su capítulo 53 dice: pero fue traspasado a causa de nuestras rebeldías, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. 750 años antes, el profeta Isaías había tenido una visión y dice: no me van a creer, estoy viendo al Mesías, pero lo estoy viendo desfigurado, con un cordero que en silencio lleva al matadero. Nuestros pecados lo están martirizando. Todo eso lo estaba viendo él. Y entonces dice: vi que lo traspasaron. Y aquí en la Biblia dice: un soldado le hundió la lanza en el costado. En otro pasaje paralelo, le quiebran las piernas a los delincuentes porque no morían, y era ya viernes, ya venía el día, y el sábado comenzaba el viernes a las 6 de la tarde, el descanso el sábado, y esos que no morían, entonces al quebrarle las piernas se venían para abajo y se asfixiaban. Llegaron donde Jesús, le iban a quebrar las piernas, y este ya está muerto. Entonces un soldado le hundió la lanza, dice San Juan. Yo lo vi, dice San Juan, y brotó sangre y agua. Entonces este dato de San Juan es muy importante. Ya aquí el profeta Isaías había profetizado: fue traspasado a causa de nuestras rebeldías. Y algo más, dice: aquí dice, lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con los ricos. Fíjese, lo mataron al lado de hombres malvados, los dos ladrones, y lo sepultaron con los ricos, porque un rico, José de Arimatea, vino a decir: yo entrego mi sepulcro para Jesús, póngalo ahí. Ahí a nadie han puesto. Así es que lo enterraron con los ricos. A los ajusticiados nunca lo enterraban en una tumba, los tiraban a un barranco, algo despreciable. Pero José de Arimatea, que era rico, tenía influencia en el gobierno, y fue directamente donde Pilato y le pidió el cuerpo y se lo dio. Y él lo llevó a enterrar. Además, aquí en Isaías 53 dice: y puesto que él entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver sus descendientes. Por medio de él tendrán éxito los planes del Señor.
después de tanta aflicción, verá la luz. Habla de una resurrección también. 750 años. Isaías dice, lo vi horrible, lo vi martirizado, lo vi desfigurado, como un cordero que en silencio iba llevando al matadero nuestros pecados. Pero dice, por sus llagas hemos sido sanados. Y ahora dice, lo enterraron con unos malvados, pero lo crucificaron con unos malvados, pero lo enterraron con los ricos. Todo eso se está cumpliendo. Todo lo que es de Jesús ya estaba escrito. Y que Jesús como que venía para cumplir un folleto previamente escrito de todo lo que tenía que suceder en el Calvario, en su muerte y en su resurrección. San Mateo termina su evangelio en gloria, con la resurrección. Las mujeres que van al sepulcro con miedo y el ángel que está sentado. Entren, no tengan miedo, vean, comprueben. Vayan a dar la noticia, vayan a dar la noticia. Nosotros damos la noticia porque hemos entrado al sepulcro de Jesús y hemos visto que ha resucitado. Yo tuve la gran bendición del Señor cuando fui a Jerusalén. Un sacerdote franciscano me hizo el favor, me dice, si usted viene en la madrugada, yo lo llevo y celebramos misa dentro del sepulcro del Señor. Ahí donde colocaron su cuerpo, porque en la actualidad muchos celebran misa, pero a un lado, en una capillita que hay, pero dentro del sepulcro, ninguno, o casi ninguno. Pues dentro del sepulcro se me concedió esa gracia. Ahí donde colocaron el cuerpo del Señor, ahí celebramos la Eucaristía. El sepulcro está abierto, Jesús con eso probó que era Dios, y así termina el Evangelio y todos los Evangelios. Primero nos describen la triste muerte de Jesús en el Calvario, la crucifixión, el pecado máximo, la pena máxima que había en aquel tiempo. Se colgaba a los delincuentes y se procuraba que sufrieran lo más que se pudiera para que sirviera de lección a los demás delincuentes. Eso les va a tocar a ustedes si siguen ahí. Entonces era lo máximo que tenía. Y Jesús es crucificado en esa forma. Por nuestros pecados se le ofrece en el proyecto de Dios, era el único camino para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Ya lo había anticipado unos 750 años por medio del profeta Isaías. Se cumplió todo en Jesús, por eso nos sentimos nosotros perdonados por la sangre de Cristo cuando creemos en Él y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Nos sentimos perdonados, nos sentimos salvados y afirmamos, Jesús murió, pero resucitó. Y esa es la prueba máxima de que era Dios. Ningún hombre en el mundo va a poder decir, métanme en una tumba y a los 3 días voy a resucitar. Caso único, exclusivo de Jesús. Creemos porque Jesús murió, que somos perdonados. Y creemos que Él es Dios y que todo lo que nos dijo es la palabra de Dios, porque como Dios resucitó y nos demostró que todo lo que había dicho era verdad. Concluimos con alegría el Evangelio de San Mateo, que tiene 28 capítulos, es el más largo de todos los 4 evangelios. Que el Señor nos bendiga y que como aquellas mujeres entremos al sepulcro, veamos que Jesús ha resucitado y llenos de alegría vayamos a proclamar que Jesús es el Hijo de Dios que vino para salvar.